Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy, muchos temas importantes que han ocurrido esta semana. Vamos a hablar de las denuncias por abuso sexual contra Kelvin Núñez, mejor conocido como el payaso Kanky. Y un tema que trae tranquilidad. El gobierno aclaró que no hay problemas con la cesantía de los trabajadores, que eso no se va a tocar. Vamos a ver lo que ha sucedido con ese tema durante la semana, pero por supuesto el tema más importante de todos, la sentencia del Tribunal Superior Electoral que anula la convención del PRD y todo lo que ha sucedido después. Sí, señor. Sobre todo la intimidación por parte del presidente de la Cámara de Senadores, Reinaldo Pared Pérez. Sobre eso es la décima, no se la pierdan. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esos temas. Así mismo. Esta misma semana. Los padres y los tutores de niños deben convertirse en sus ángeles guardianes, subrayando más la palabra de guardianes que de ángeles. Sí, por supuesto. Porque pasan demasiadas cosas, han pasado toda la vida, pero ahora mucho más. No le deje un niño a ningún adulto, a ninguno, sea un líder religioso, sea un maestro, un entrenador. Sí, a nadie, que se va a juntar un grupo de niños con dos adultos para tal cual actividad. Ah, sí, mi hijo puede ir, yo voy con él. Claro. Si no es así, no se lo suelte a ningún adulto. Esta semana la periodista Adis Burgos divulgó un reportaje de investigación en el que numerosos jóvenes aseguraron haber sido abusados sexualmente por Kelvin Núñez, quien interpreta al payaso Kanky en su programa Kanky Manía, que ya salió del aire, dicho sea de paso. Todo esto trajo conmoción, sobre todo en Santiago, donde el programa es muy popular, y sobre todo porque a través de ese programa una cantidad de niños, de jovencitos, han formado parte del elenco, han sido parte de grupos juveniles de música y demás. O sea, él vivía rodeado todo el tiempo de jovencitos, de niños, y la verdad es que los testimonios que recolectó la periodista Disburgo son horribles, son indignantes, asqueantes, y cuando esto se anunció que iba a salir, la periodista lo contactó para pedirle su versión de los hechos, y lo que hizo Kelvin Núñez fue montarse en un avión y salir del país. Regresó posteriormente y se entregó a las autoridades. Vamos a ver ese momento. Kelvin Francisco Núñez, mejor conocido como el payaso Kanky, arribó al aeropuerto internacional de Cibao cerca de las 7:30 de la noche. De inmediato fue trasladado hasta la fiscalía. Aquí ofreció algunas declaraciones a los medios de comunicación. Entre ellas, afirma que va a colaborar con las autoridades. Quiero que sepan que no he atentado contra mi vida, ni que nadie me ha maltratado, ni muchas cosas de las que se dicen. Tienen que enviarlo a algún correo, algún video, algún celular, entonces pueden que lo prueben. Que lo prueben, yo estoy dispuesto a colaborar hasta el último momento y estoy consciente de que esa red no tiene nada que ver conmigo ni nunca tuvo ese tema. A ese punto no se habían materializado las denuncias, pero luego entonces sí, al menos 4 personas formalizaron en la Fiscalía de Santiago denuncias contra Kelvin Núñez. Ex menores, hoy son mayores de edad, pero dan el testimonio de que fueron sus víctimas de sus depredaciones. Hay un detalle que se ha comentado poco, y es el hecho de que las autoridades dijeron que él regresó al país y tan pronto regresó lo apresaron. Pero no lo apresaron tan pronto salió del avión, porque él dio una rueda de prensa. Sí, a él fue... Y eso no es fácil de entender.
Pero con el fiscal ahí presente. Sí, pero ¿y cómo No, el no, fiscal? eso fue insólito. Pero ¿y cómo el Insólito, fiscal se presta a tiene eso, a sí. un detenido y lo deja que dé una rueda de prensa? ¿Pero y qué es eso? Sí. Bastante manipulada, por cierto, porque los periodistas hacían preguntas y entonces les reinterpretaban a Kanki, Sí. que era lo que los periodistas habían querido preguntar para que él respondiera lo que él quería responder. Muy lamentable todo, sobre todo lo que han vivido o lo que cuentan estos jovencitos que han vivido, tanto chicos como chicas. Y en el caso, por ejemplo, de una agrupación juvenil que es muy popular, La Pandilla, que cada vez que llegan a la mayoría de edad, entonces se cambian a los integrantes, porque el objetivo es que siempre sean adolescentes, siempre sean jovencitos. Y como integrantes anteriores de la agrupación reseñan todos que en algún momento fueron acosados o abusados por este personaje. La fiscalía dice que tiene más de una docena de pruebas contra Kelvin Núñez y por eso anunciaron que pedirían 18 meses de prisión preventiva. Sí. Vamos a ver lo que sucedió en esa audiencia de medida de coerción. Kanki, ¿qué pasó? Estoy celebrando algo. Miren, hay algo de lo que se me acusaba, que gracias a Dios he sido liberado de eso, que no tengo nada que ver con lo de la red que se decía, que no tengo nada que ver con eso. Se impuso 3 meses de prisión preventiva y nosotros creemos que la razón de la solicitud obedece más que a la existencia de requisitos para imponer la prisión, a un tema de seguridad para el propio imputado. Las víctimas se presentaron, declararon ante la jueza y ya se ha quitado de la visión de que era un rumor público. Ya tenemos querellantes, tenemos víctimas que fueron a la audiencia. Hay que tener mucho cuidado con estos casos, porque mira que inmediatamente explotó el escándalo, incluso comunicadores empezaron a cuestionar a los mismos jovencitos. Eso no tiene, a los padres de los jovencitos. A cuestionar a los padres de los jovencitos. ¿Y a quién ayuda eso? Al pederasta. Claro. Al que ayuda a que cuestionen a la víctima es al pederasta. Claro. Entonces, el tacto que hay que tener, el cuidado que hay que tener cuando se manejan este tipo de temas, sobre todo para que si quedan otras víctimas, no se sientan intimidadas, no se sientan avergonzadas de hablar porque le van a cuestionar su sexualidad o le van a cuestionar su credibilidad. Es una clase de razonamiento que es para tarados. Es decir, si un depredador sexual abusa de un menor, el culpable es el menor, el culpable es la víctima. Es así como quien dice, pues él no tiene la culpa, porque estaba ahí. No, peor. Lo abusaron porque era homosexual. Entonces hay derecho a violar a un homosexual. O sea, es ese tipo de lógica. Óyeme, pero Dios mío. Mira, en esta sociedad hay que sembrar mucho. Tú sabes que los expertos dicen que de cada 5 abusos sexuales hay 3 que nunca lo dicen. Que nunca lo dicen. Que nunca se atreven a hablar. Sí, porque no es fácil. Y claro, si la sociedad no ayuda. Exactamente. Con sus comentarios. Entonces aquí lo más importante es que se haga justicia, que haya una investigación a fondo y que no sientan temor las víctimas en revelar lo que les ha ocurrido para evitar de esa forma que le pase a otros niños, para proteger a otros niños de que puedan pasar por esa misma situación o vivir la misma situación. Bueno, en este caso parece que se va a hacer justicia, porque el fiscal de Santiago dice tener testimonios y pruebas. Y siempre sucede en estos casos que después que se destapa comienzan a salir. No salen todos, porque como tú bien dices, a mucha gente le da vergüenza, pero salen, porque hay gente que esa espina no se la ha podido sacar del corazón. Hubo hasta un testimonio de un jovencito, que ese sí lo dijo él responsablemente mostrando su cara, de que fue acosado por este personaje, estando él enfermo de cáncer, de leucemia, recibiendo quimioterapia. Fue al programa porque este muchacho quería ser artista con todo y su situación y entonces era como un ejemplo de superación, que a pesar de estar luchando contra el cáncer seguía buscando su sueño y demás, y que en esa condición en la que él estaba lo acosó. Es el testimonio de ese joven. Llamando y motivando a los otros muchachos a que hablen también. Bueno, ojalá lo hagan. Ojalá lo haga. Yo creo que con los testimonios que el fiscal dice tener va a ser suficiente, pero
nunca sobran los testimonios. Claro, y mira como también una de las jovencitas, porque había chicos y chicas, le dijo a Adis Burgos que ella nunca se lo había dicho a sus padres, que tal vez se estaban enterando ahí en ese momento cuando estaban viendo el reportaje. Claro. Entonces también culpar a los padres es muy cuesta arriba. Esto es un drama familiar para todos estos muchachos, sus padres, sus hermanos, todos sus relacionados. Sí. No le flojen niños adultos. Claro. No, bueno, mira, de verdad. Sí. No, ojo, con todo el que está cerca de sus hijos, con todo. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con la cesantía de los trabajadores. Esta misma semana. Esta misma semana. El empresariado dominicano ha insistido demasiado en recortar los derechos de cesantía de los trabajadores y eso da muy mala imagen de ese sector. No es posible que se reduzcan costos a costa de los trabajadores y negándole prestaciones a los trabajadores. El alegato es que hay unas mafias de abogados, que es verdad que las hay, claro, y que abusan de algunas empresas, sobre todo de pequeñas empresas, que generalmente no tienen buenos equipos de abogados. Porque todas las empresas grandes tienen su departamento legal bien artillado, con gente capaz, con buenos especialistas para defender los intereses de la empresa. Pero es verdad que existe una mafia que hacen diabluras, pero el remedio a un dolor de cabeza no es cortar la cabeza. Entonces, esa parece ser la actitud. Puesto que algunos abusan, vamos a cortar la cabeza a todos entonces. Y claro, pone a todos los sindicatos, los trabajadores y los gremios, los pone en alerta cada vez que cualquier intento de modificación al Código Laboral menciona o toca ese tema. Y fue lo que sucedió después de que el presidente Danilo Medina sometió al Congreso Nacional el proyecto para modificar la Ley de Seguridad Social, específicamente. Eso fue el 27 de febrero. Él lo anunció en el discurso y como una semana después más o menos sometió al Congreso el proyecto. Entonces ahí había un artículo que hablaba en donde se elimina el IDSS, la creación de un fondo para cubrir los riesgos laborales que incluiría ese tema de el seguro de desempleo. Pero inmediatamente esto fue sometido, algunos legisladores dieron la voz de alerta y los gremios tomaron la decisión de retirarse del diálogo para la modificación del Código Laboral, porque decían que esto era metiendo de contrabando fuera de la mesa del diálogo lo que querían los empresarios, que eso había sido una componenda con los empresarios y los sindicatos se retiraron. Y por eso mismo habían convocado a una marcha esta semana que se realizó con bastante asistencia, dicho sea de paso, una marcha masiva que se hizo desde el Parque Independencia al Palacio Nacional. Por eso es que la gente tiene que luchar. Claro. Por eso es que hay que movilizarse. Claro. De manera cívica, pacífica, como ellos lo hicieron. Sí, mira, que hicieron muy bien poniéndose chivos. Oh, pero claro muy bien. Que sí. De hecho, hubo un resultado inmediato. Vamos a ver primero la manifestación de los gremios, de los sindicatos de obreros. Queremos que se mantenga la cesantía tal como está ahora. Esas son las demandas fundamentales que nosotros queremos. Que haya tripartito en Liñaril y que podamos avanzar en el proceso de diálogo y concertación tripartita. Nosotros entendemos que esto es calentando. La marcha ha sido un éxito y tenemos que llegar a la huelga. Vamos a llegar a la huelga nacional porque no vamos a permitir que la cesantía que está vigente en este país desde el año 1944, va a cumplir 75 años ahora, le sea arrebatada a los trabajadores. Siempre hemos dicho que tanto el empresariado como el gobierno deben apreciar la paz laboral que tenemos, que en una buena parte es resultado de la responsabilidad de los dirigentes sindicales.
Claro, por supuesto. Y mira, han sido responsables. Y aquí hay miren que esta sociedad tiene muchos problemas y ese no lo tiene. No. Entonces, hay que apreciar las cosas para no lamentarlas después que se pierdan. Entonces, ¿por qué tienen que cuquear a la gente con una cosa como la cesantía? Que por cierto, yo entrevisté esta semana a Pepe Abreu y él explicaba para los que decían que como que los trabajadores estaban trancados en una sin razón y demás, que no es que ellos se oponen a que se quite la cesantía, sino a que se haga sin que haya ninguna alternativa consensuada con la sociedad, consensuada con los gremios de los trabajadores, porque ese seguro de desempleo que existe en muchos países puede tener sus bemoles. O sea, mientras hay países, por ejemplo, donde el seguro de desempleo funciona, por ejemplo, que durante 6 meses te pagan el 80% del salario que tú devengabas. Ese es un buen seguro de desempleo, pero hay otros países donde es el 40% que te pagan. Entonces ya ahí la cosa cambia. O hay países donde es un monto fijo. Seguro que aquí no van a ser tan generosos como irse por la parte más alta. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay países donde donde hay un monto tope. Por ejemplo, en Italia, el tope son 1.000 euros. Entonces, no importa que tú ganaras 5.000 euros, por ejemplo, en tu trabajo. El tope que te dé el seguro de desempleo son 1.000. Entonces eso hay que negociarlo. El día que eso se vaya a establecer en República Dominicana, porque es verdad que estaba en la Ley de Seguridad Social y fue de las cosas que nunca se puso en funcionamiento, como la atención primaria, por ejemplo, que todavía no ha entrado. Pero el día que eso vaya a ponerse en ejecución en este país, eso tiene que discutirlo la sociedad completa. Claro. Y no puede ser una imposición de ninguna manera. Pero por supuesto, entonces, al día siguiente de esa manifestación, el gobierno hizo este anuncio. Queremos enfatizar que el proyecto de ley no plantea en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de cesantía, como han señalado algunas centrales sindicales. Estas afirmaciones son completamente infundadas y cabe resaltar que el texto sometido al Congreso no hace siquiera referencia o mención alguna al Código de Trabajo. Confiamos que, con el cambio mencionado, el malentendido producido quede definitivamente aclarado y que el Congreso pueda así avanzar hacia la necesaria aprobación de esta ley que reforzará la provisión de seguros a los trabajadores dominicanos. Por eso que es bueno protestar. Claro, Okay. claro. Y qué bueno que el gobierno lo aclaró. Sí, ¿no? Y que en aras de que el proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social pueda seguir su curso, ellos retiran ese artículo. Pues perfecto, ya paz. Se puede continuar el diálogo de la modificación al código, también en el Comité Nacional de Salario, porque recordemos que estamos en medio de una discusión para establecer los aumentos a los salarios de los trabajadores. Entonces, esto era como un pelo en el sancocho. Ya se sacó el pelo. El trabajador o el ciudadano, pertenezca al grupo que pertenezca, solo tiene un arma defensiva: la calle. ¿Sí? Esa es la que tiene, porque no tiene más. Entonces hay que usarla. Hay que usarla ordenadamente. Por supuesto. Sí, pero esa fue una manifestación donde no hubo ningún tipo de disturbio, ni mucho menos como se debe protestar. Exactamente. Pero fíjate que rápido salió el gobierno a aclarar la situación. Y qué bueno que la aclaró y qué bueno que es así. Bueno, sí, porque, oye, me incluyo, muchas personas habíamos criticado, pero ¿por qué esto no se habló con los sindicatos antes? Sí. ¿Por qué se puso ese artículo en el proyecto sin hablarlo con los sindicatos? Claro, estaba todo el mundo sospechoso, aquí está pasando algo, aquí se acordó algo por detrás de la mesa y no lo han dicho. Sí. Bueno, pues qué bueno que quedó aclarado. Así es, vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con el tema de la semana. El Tribunal Superior Electoral y la increíble reacción del gobierno que quiere darle pau a jueces que no le acomodaron una sentencia a lo que le conviene al gobierno. Esta misma semana. El Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional,
es un tribunal para juzgar sentencias, no para juzgar jueces. Sí. Pero tampoco es sustituto de jueces. En materia electoral, las cortes que tienen autoridad son la Junta Central Electoral para organizar elecciones y el Tribunal Superior Electoral para dirimir los diferendos que pueden surgir en la vida interna de los partidos y en las elecciones. Pero tampoco juzga el fondo de los procesos, ni evalúa las pruebas y demás. El constitucional no, es las formas, es si constitucionalmente está correcta la decisión. Exactamente. O sea, que no se pone a ver prueba por prueba, a ver si esa prueba es correcta, si es incorrecta y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Miguel Vargas Maldonado no ha hecho las cosas bien. Por lo menos no se ha ceñido a las reglas, a la ley. Él se hizo dueño de un partido. Y él, sin tener una representación oficial de ese partido, cuando no era más que un candidato derrotado, pactó hasta una reforma constitucional con Leonel Fernández, que tampoco lo consultó en su partido. De ahí salió Milton Ray Guevara como presidente del Tribunal Constitucional del Pacto de las Corbatas Azules. Sí. Un asunto que de institucional no tiene ni la I. Y así llegaron también los anteriores miembros del Tribunal Superior Electoral que fallaban todos los recursos a favor de Miguel Vargas. No, pero que además Leonel le puso representantes a Leonel Vargas en el Tribunal Superior Electoral. Eso es lo que digo. Y todos los recursos se los fallaban a favor. Todos. No importa lo que fuera, todo era a favor. Claro, ahí Reinaldo Pared no se indignaba, ni pedía juicio político, ni nada. No, para nada. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso lo que ha pasado es que el Tribunal Constitucional, por una acción, el Tribunal Superior Electoral, por una acción de los que tienen problemas con Miguel Vargas dentro del partido, porque él actúa como dueño de un negocio en ese partido. Ustedes saben que él reformó los estatutos y se dio poderes especiales, le llaman a ellos, pero son poderes absolutos. Él decide lo que pasa en el partido. Sí, ese es uno de los puntos eliminados de esa convención, porque eso fue en esa convención que se dice. Entonces, él se pasó de tiempo. Esa convención, cuando la hicieron en noviembre del 17, se había pasado el periodo para el cual él había sido elegido presidente, pero por mucho tiempo. Pero además, ¿cómo comienza todo? Él expulsa del partido al que le ganó la convención. Sí. Él pierde la convención de Hipólito Mejía y expulsa a Hipólito Mejía. Es de eso que estamos hablando, es decir, es de una cosa burda, de un tipo que ha decidido que ese partido es de él y que él hace ahí. Ahora, para que la gente entienda el fallo, porque este es el segundo fallo del Tribunal Superior Electoral anulando la convención del PRD, perdón. El Tribunal Superior Electoral, en su primera anulación, el argumento fue que la convocatoria había estado mal hecha. Esa convocatoria se hizo por grupo de WhatsApp. Y entonces... Y muchísima gente no se enteró. Entonces, por sentencias previas que había dado el Tribunal Superior Electoral en otros casos de otros partidos, se había establecido el tribunal que las convocatorias tenían que ser públicas, tenían que ser... Exactamente. Bueno, pues ese es el argumento que el Tribunal Constitucional rechaza, diciendo que no están los estatutos del PRD, que haya que publicarlo en ningún medio de comunicación, ni mucho menos. Entonces, es decir, que yo me hago un estatuto donde yo no tenga que cumplir nada. Sí. Y entonces eso es lo que... Entonces, eso es ley. Entonces el Tribunal Constitucional dice, lo que habría que revisar es si se violó algún punto de los estatutos del PRD y vuelve a mandar para un nuevo juicio al Tribunal Superior Electoral el caso. ¿Qué hace el Tribunal Superior Electoral? Dice, pues bien, dando cumplimiento a esto que ha dicho el Tribunal Constitucional, pues vamos a proceder a revisar punto por punto los estatutos del PRD, a ver si se cumplió efectivamente con todos los puntos que están ahí establecidos para que esa asamblea fuera válida. Y entonces encontraron que en el punto que establece el quórum necesario... Pero antes de llegar ahí, es bueno decir que el Tribunal Superior Electoral dijo, bueno, pues de acuerdo con los estatutos de ellos, sí fue bien convocado. Ahora vamos a ver... Entonces, eso está resuelto.
Exacto, sí, está bien. Porque en los estatutos no dice que ellos le tienen que avisar a todo el mundo. Oiga esto. Sí, que estatutos, ¿no? Pero sí. entonces dice, bueno, pues vamos a revisar si efectivamente se cumplieron todos los puntos de los estatutos. Y donde se establece el quórum, el Tribunal Superior Electoral llegó a la conclusión de que no hubo quórum. ¿Basado en qué? En las mismas actas que depositó el propio PRD como prueba. Exactamente. En las propias actas que ellos depositan, ellos contaron una a una las firmas que estaban ahí y determinaron que no daban el 50% más uno requerido. Pero no solamente eso, que muchas de las firmas que estaban ahí no correspondían a personas de la Comisión Ejecutiva del PRD. Y esas fueron sacadas de la lista. Pero aún si los hubieran contado, tampoco llegaban al quórum necesario. Ese es un detalle que los oficialistas no lo dicen. Y los directivos del PRD lo evitan, eso no sí, lo tocan. No lo dicen, porque es que esos documentos los sometieron ellos mismos. Exacto. Ellos mismos. El Tribunal Superior Electoral dice que no es válida porque la reunión del Comité Ejecutivo Nacional no tenía el quórum. ¿De dónde se sacan ellos eso? De los documentos, como tú acabas de explicar, que mandó el mismo PRD. Que después han querido decir... manda y dice... En la reunión del Comité Ejecutivo Nacional participaron tantas personas y cuando buscan eran menos de la mitad. No había quórum, lo dice el documento depositado por el PRD. Claro, después ellos mismos han querido decir, y se ve también en el voto disidente del magistrado Madera, que ese era un documento falso, apócrifo, pero fueron ellos que lo depositaron. Entonces ellos mandaron un documento falso. falso. Ajá. Exactamente, entonces basado en los mismos documentos que ellos depositaron, se determinó que en esa convención no hubo quórum. Ahora lo de menos es ya los motivos y la anulación. Lo demás es la reacción del gobierno. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay intereses para la reelección. Primero la reacción previa a que se emitiera el fallo, porque ya parece que ellos sabían que el fallo iba a ser desfavorable. Oye bien, cuando pusieron este nuevo Tribunal Superior Electoral, nosotros mismos lo comentamos, dijimos, bueno, es mejor que el que había, pero tiene cuadros políticos. La diferencia es que ahora no están en mayoría, porque antes todos los miembros del Tribunal Superior Electoral eran cuadros políticos, que por eso todas las decisiones eran a favor de Miguel Vargas. Ahora, en esta directiva pusieron a un cuadro del PLD, que es el magistrado Madera. No son mayoría para imponer lo que ellos quieran, pero sí tienen una persona que avisa. Entonces, este fallo se emitió el lunes de la semana pasada y lo anunciaron el lunes de esta semana. Pero desde el lunes de la semana pasada, ese cuadro político que está en el Tribunal Superior Electoral le avisó al gobierno, ahí hay un fallo que no nos conviene. Y lo que ha pasado de ahí en adelante. Bueno, ¿tú sabes lo que es en plena vía pública detener el vehículo en el que va el presidente del Tribunal Superior Electoral y quitarle la escolta? Quitársela ahí mismo. Es un terror que le están poniendo, pero eso es lo de menos, adelante de otras cosas. El Listín Diario reveló, después yo averigüé y me confirmaron todo. Óyeme, que lo llamaron del Palacio, un ministro, lo que no han dicho es cuál, pero uno se imagina. Lo llamó un ministro y le dio un boche, se lo tragó al tribunal al presidente del Tribunal Superior Electoral por la sentencia que ya estaba hecha, exigiéndole que no la diera a conocer, exigiéndoselo. ¿Quién más lo llamó? El ministro de las Fuerzas Armadas. Lo llamaron otros ministros, dicen que 4 ministros, y el Procurador General de la República lo llamó que se presentara a su despacho y le dijo mañana a las 9 de la mañana a darle una pela. Pau, pau. El magistrado no, él fue donde el primer ministro que lo llamó. Parece que no se imaginaba que se iban a atrever a una cosa como esta, a darle un boche y exigirle que no diera a conocer
y que eso había que cambiarlo. Ya a los otros parece que le dijo que él no podía ir antes de emitir la sentencia. Y no fue. Entonces se emite la sentencia, que fue dividida 3-2. Y resulta que ahí mismo Reinaldo Pared, presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, le dice a la Cámara de Diputados que tiene que someterlo a un juicio político, eso para quitarlo. ¿Qué es lo que pasa? El interés político del PLD en esto, ¿cuál es? Su aliado es el PRD. Y esto pone al PRD en un problema serio. Fíjense bien por qué uno tiene que estar atento a lo que pasa ahora y a lo que ha pasado antes. Cuando Leonel Fernández decidió hacer una constitución para tener el control de todos los jueces que se nombraran, para tener garantía de impunidad a la corrupción y para quitarse nunca jamás, porque fue con esos dos propósitos que hizo esa constitución. Los senadores que seguían a Danilo Medina, que ya eran mayoría en el Senado, trancaron el juego, impidieron el quórum y se paralizó la discusión de la reforma constitucional. La paralizaron y Leonel Fernández, al ver que no podía con el opositor interno, fue donde el supuesto opositor externo y le dijo: vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. Y de ahí es que viene el pacto de las corbatas azules, que se hizo a espaldas de los dos partidos. Leonel Fernández, que era presidente, como lo sigue siendo, del Partido de la Liberación Dominicana, aunque fuera presidente, no tenía la autoridad para ir a hacer un pacto sin comunicarlo a los organismos de su partido. Claro, lo que pasa también es que Miguel Vargas baila al son que le toque y entonces después se fue para donde Danilo. Pero Miguel Vargas ni siquiera era presidente del partido. Es más, no era ni directivo en ese momento. Él había sido candidato. Su calidad era la de candidato derrotado, nada más. Pero mira, hace esta propuesta Reinaldo Pared Pérez en el hemiciclo, en plena sesión, de que los diputados investiguen a los jueces del Tribunal Superior Electoral. Para hacerle un juicio político. Sí, claro. Inmediatamente Camacho, el presidente de la Cámara de Diputados, dice: vamos a coger, a analizar la propuesta del compañero Reinaldo Pared Pérez. Y por supuesto eso ha traído reacciones. Vamos a ver la reacción, por ejemplo, de Guido Gómez Mazara. La intención es la siguiente. El pronunciamiento de ayer no es verdad que va a interpelar a los 3 jueces del Tribunal Superior Electoral, que de paso debo decir que cuando usted suma a Román Jaques, al doctor Sosa y a la doctora Peralta, tiene más dignidad que Reinaldo Pared Pérez por su hoja de vida. Son personas correctas. Y quiero decirle la cosa, la intención es esa, es ponerle presión a los jueces de la Junta Central Electoral, porque a partir de ahora la Junta tiene que seguir el curso institucional del PRD, de conformidad con el artículo 18.16 de la ley. Es la Junta la que está llamada a organizar, supervisar el proceso del PRD. Y quieren presionar a los jueces con la intención de salvar a Miguel Vargas. Y eso no va a ser posible en el país. Y claro, esta intromisión ha traído la reacción también de organizaciones de la sociedad civil y de diversas personalidades y figuras de la República Dominicana, condenando esto como un acto de intimidación. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Participación Ciudadana. Pero es inaceptable que ante una decisión que no cayó bien en las intríngulis del poder de aquellos que promueven la reelección en la República Dominicana, sea atacada a través de una amenaza como solicitar una investigación que conduzca a un juicio político. Si eso sucede, yo pienso que el país toca fondo. Para el movimiento no partidista, el alto tribunal actuó de acuerdo a sus funciones, el de anular la Convención Nacional Extraordinaria del 3 de diciembre de 2017, que ratificó a Miguel Vargas como presidente del PRD y modificó sus estatutos. Hay que señalar que tanto Participación Ciudadana como FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, analizaron la sentencia y dice que es correcta, que en ningún modo desconoce o viola nada que haya dispuesto el Tribunal Constitucional, porque y esto
hay que ponerle a la gente clara en esto. El Tribunal Constitucional no puede fallar el fondo de lo que haya fallado otro tribunal. Lo que tiene que ver es si se ajustó a la Constitución. Pero además... Pero no puede decir, la decisión no es que ganó A, sino que ganó B. Eso no lo puede hacer el Tribunal Constitucional. Lo hubiera hecho, porque Milton Ray Guevara con mil amores favorece a Miguel Vargas. Sí, claro. Pero no lo puede hacer. Y lo que hizo el Tribunal Superior Electoral fue que lo que dijo el Constitucional, como tú muy bien lo explicaste ahorita, era que tenía que llevarse, no de la ley, sino de los estatutos que tenía el PRD. Y entonces ellos lo hicieron. Y dijeron, bueno, por ahí entonces no hay violación. Ahora no hay quórum, porque lo dicen los documentos que mandaron ellos mismos. Ok. No hay ninguna violación a lo que dijo el Tribunal Constitucional. Ellos van a apelar otra vez. El Tribunal Constitucional no puede decir, no, queda validada la convención. No lo puede hacer. Esas no son sus funciones. No, tiene que analizar ahora, si efectivamente el argumento que utilizó el Tribunal Superior Electoral para anular otra vez la convención es válido, o sea... Bueno, puede pasarse la vida entonces devolviéndole cosas. Mira, cosa interesante, porque el Tribunal Constitucional se pasa 4 años, 5 años para fallar los recursos, y este lo falló en 5 meses, fue flash. Bueno, pero tú sabes que yo no me quejo de eso. ¿Sabes por qué? Porque tenía que fallarlos rápido, ya que los plazos para participar en las elecciones son perentorios. Bueno, pero mira qué interesante. Ellos dicen que van a apelar esa decisión. Lo dijo el abogado que los representa, Eduardo Jorge Prat. Esos son los recursos que da la ley. Pues yo no sé por qué en este país se está hablando de interpelación, de juicio político, cuando la misma justicia establece cuáles son los mecanismos para tú oponerte o discutir una sentencia. Usted apela. Ahora, las cosas muy bien, apelen. Ahora las cosas son mucho más graves más allá de eso, y es por lo siguiente. Ya hemos visto recientemente en el Consejo Nacional de la Magistratura a un gobierno justificando sacar a una juez seria con un espionaje ilegal, abusivo, brutal y además... Una campaña de descrédito. Lo que consiguieron con ese espionaje no consiguieron nada comprometedor. Entonces a fotos y videos y cosas que ellos buscaron, le agregaron mentiras para desacreditar a la juez y la sacaron. Bien, eso pone bajo presión a todos los jueces del país. Dirá cada juez, y si yo doy una sentencia que al gobierno no le guste, me averiguan hasta cuándo yo tropecé en una acera, y a nadie le gusta que le anden hurgando en su vida privada. Pero no solamente eso, y me quita también. Es peor, ahora, con lo que acaba de pasar con el Tribunal Superior Electoral, ningún juez se puede atrever a nada. Y eso incluye a la Junta Central Electoral, que va a organizar unas elecciones. Arbitrar un proceso, Arbitrar un proceso. Es decir, el juez que no hace la voluntad del gobierno y que no favorece las conveniencias electorales para la reelección del presidente de la República, esos jueces se embromaron. Miren lo que le han hecho a estos jueces del Tribunal Superior Electoral. Miren lo que les han hecho. Mira, por cierto, que esta semana en la Cámara de Diputados se solicitó la interpelación al Procurador General de la República para que fuera a explicar por lo que hizo en el Consejo de la Magistratura. Para que fuera a explicar el espionaje telefónico a una jueza. Y tú sabes lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados. Como se dio cuenta que en ese momento no habían suficientes compañeros de su misma bancada, él levantó la sesión y no lo puso en agenda y se terminó la sesión. Sí. Para que no se conociera el pedimento. Exacto. Pero fíjate dónde está la falsedad de todo esto. Que hay que hacerle un juicio político, que hay que hacerle una investigación. ¿Y cómo no investigaron al presidente de la Cámara porque no había depositado su declaración jurada de patrimonio? Por ejemplo. Porque ahí sí se justificaba. Claro. ¿Y por qué no le investigaron, señores, el patrimonio a Diandino Peña? Que eso se supo porque una periodista, Alicia Ortega, hizo la investigación y la dio a conocer. Una declaración jurada falseada. No tiene ni carro el pobre Diandino, pero tiene una torre
que la gente le dice el metrico. Que la vendieron en estos días por todos los cuartos del mundo y un ching más. Y lo vendieron porque no ha habido investigación. Claro. Porque eso él no lo pudo, no debió haber podido venderlo. Entonces, toda esa falacia lo que nos indica es que tenemos una dictadura. ¿Por qué? Porque lo que no le convenga a Danilo Medina, le caen todos los infiernos encima al que no favorezca sus intenciones electorales por encima de la Constitución. Eso es lo que está pasando aquí. Y si usted no se ha dado cuenta, siga mirando para arriba, que va a ser tarde cuando le toque a usted. Porque a todo el que tenga algo le va a tocar en este país. Es una dictadura, un poder ejecutivo que tiene en un puño el poder legislativo y en el otro puño el poder judicial. Se puede confiar en gobernantes que necesiten tener el control absoluto de la justicia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta. Eso no hay ni que ayudar a nadie a que lo responda. Respóndaselo usted mismo y usted verá. A lo mejor hasta se asusta. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, volvemos con la décima, que tiene que ver con este mismo tema. Sí, señor. Esta misma semana. Bueno, y a propósito de todas estas expresiones de autoritarismo, de intimidación hacia los jueces, es la décima de hoy, ¿verdad? Sí, señor. Efectivamente. Trujillo era muy autoritario, muy criminal y muy ridículo. Entonces, a él le gustaba usar dos cosas. Una fusta. Para el que no sepa lo que es una fusta, quizá algún jovencito que no lo haya oído, es un artículo de cuero que sirve para golpear a una persona. También para golpear el caballo. Sí, el caballo, las vacas. Sí, pero eso, el que usaba Trujillo era de un cuero muy fino, de manera que no era para caballo. Era amenazante. A él le gustaba andar con esa fusta, como quien dice, le doy un fuetazo a cualquiera. Y ahí lo ven ustedes en la foto, que está al lado de un caballo y en una mano tiene una fusta. Y lo otro que a él le gustaba usar era una cosa de reírse si no hubiera habido tanta sangre en su gobierno, que era ese bicornio que ustedes ven. Napoleón usaba un bicornio atravesado y Trujillo usaba uno que era para adelante. Sí, él se lo ponía vertical. Ese que ustedes ven, lleno de plumas, dicen que esas plumas eran de avestruz. Oiga, ¿a dónde mandaría? Aquí no había avestruz cuando eso. No, ahora hay. Él tuvo que mandar a hacer eso fuera y de todo. Sí, entonces, claro. Yo imagino lo que se habrán reído afuera cuando estaban haciendo el bicornio. Entonces, esos son dos símbolos visuales de un dictador, como lo conocemos en la República Dominicana. Y la décima dice lo siguiente: lo que el gobierno está haciendo en contra del Tribunal Superior Electoral, todo el mundo lo está viendo. La justicia se está hundiendo porque al poder no le gusta, o lo que es peor, le asusta un juez que la ley respete. Y ya no manda el mallete, sino el bicornio y la fusta. Por un fallo judicial, los jueces serán juzgados y en el banquillo sentados de modo inquisitorial. El gobierno toma a mal, le enardece y le disgusta que el fallo le desajusta a un aliado que se ahoga. Así que ya no es con toga, es con bicornio y con fusta. Espiar y amenazar jueces hoy tiene aterrorizado a todo aquel magistrado que al palacio no obedece. Si al poder no favorece y su decisión por justa algún plan desbarajusta, el poder presión le mete. Ya no es con toga y birrete, es con bicornio y con fusta. Si pretende un dictador ser dueño de este terruño, con la justicia en un puño bajo chantaje y terror, cada uno sin temor y con decisión robusta, si aspira a una patria justa como Duarte la creó, debe decirle que no al bicornio y a la fusta. Esta